Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Fuerzas de seguridad de Israel matan a Ibrahim al-Nablusi, un terrorista buscado hace meses. Putin y Herzog discuten el cierre de la agencia judía en una conversación telefónica. Israel considera improbable que Irán acepte la última oferta presentada por la Unión Europea. Rusia lanzó un satélite iraní al espacio. Estos son los titulares de hoy de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, Raquel. Comenzamos pues con la primera de estas notas informativas. Este martes, fuerzas de seguridad israelíes mataron a un terrorista en la localidad cisjordana de Nablus, en hebreo Shen. El martes, como les decíamos, sospechoso de haber disparado contra israelíes en los territorios en disputa. Otros 2 palestinos murieron y decenas más resultaron heridos en los enfrentamientos con las tropas israelíes que, tras 3 horas de asedio e intercambio de disparos, lanzaron un misil contra la vivienda en la que se encontraba y desde la cual abría fuego contra los soldados. Su cuerpo fue tomado por la multitud y llevado por las calles de la ciudad. Un intento anterior de arrestarlo en la misma ciudad el mes pasado incluyó una confrontación armada durante la cual murieron 4 palestinos y otros resultaron heridos en los intercambios de disparos con las tropas israelíes. Bueno, este personaje que había cometido varios atentados terroristas, pues se había convertido en los últimos tiempos en una especie de celebrity en las redes sociales palestinas porque había logrado escapar al cerco de las fuerzas de seguridad israelíes, aunque, claro, en el trámite de escapar, pues tuvieron que morir otros 4 palestinos entre los que lo defendían, ¿no? Aquí en esta confrontación de esta semana también murieron otros palestinos que lo apoyaron y también se parapetaron en esta vivienda para disparar contra las fuerzas israelíes que finalmente pusieron en marcha un disparo, digamos, definitivo contra la gente que estaba allí disparando. Con lo cual causaron la muerte de ellos, también daños en la vivienda y a continuación pues se produjeron escenas del funeral multitudinario en su ciudad, despidiéndolo como si fuera un héroe, ¿no? Un Sí, héroe. bueno, Eh, impresionante las imágenes de la madre con un fusil disparando. Se las vamos a poner a los oyentes para que puedan verlo. Seguimos. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente israelí Isaac Herzog discutieron el martes telefónicamente sobre el cierre de la agencia judía en Rusia que promueve la emigración a Israel. El Kremlin dijo que el Ministerio de Justicia ruso había solicitado la disolución de la agencia judía debido a violaciones legales no especificadas y que el asunto no debería ser politizado. Sin embargo, algunos funcionarios israelíes interpretan esta decisión como una respuesta a las críticas de Israel por la campaña militar de Moscú en Ucrania, así como para evitar frenar la fuga de cerebros de Rusia. De lo que ha trascendido de la conversación, en ella Putin subrayó su compromiso personal con la conmemoración del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo. La oficina de Herzog dijo que la llamada se realizó a petición del primer ministro Yair Lapid y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Herzog se trabajó como director de la agencia judía de 2018 a 2021. La agencia, establecida en 1929, jugó un papel clave en la creación del Estado de Israel en 1948. Comenzó a trabajar en Rusia en 1989, 2 años antes del final de la Unión Soviética, después de lo cual cientos de miles de judíos de todas partes de la Unión Soviética partieron hacia Israel. Sí, bueno, esta agencia judía, conocida también por su nombre en hebreo, la Sojnut, a la que acuden los judíos de todo el mundo cuando tienen la intención de emigrar a Israel, pues existía, como decimos, en lo que incluso en los últimos tiempos de la Unión Soviética y en todo el tiempo que existió Rusia, ¿no? Y en realidad, pues gestionó
la salida de muchísima gente, más de 1 millón de personas hacia Israel. Y también hacia otros destinos, ¿no? Pero la relación de la agencia judía era con Israel. Y ahora Putin la está utilizando como un arma en su guerra psicológica, porque evidentemente, a diferencia de lo que pasaba cuando Netanyahu estaba al frente del gobierno de Israel durante muchos años, tenía una sintonía con Putin, una sintonía personal, y no había ningún problema, pero tras la caída de Netanyahu con el nuevo ejecutivo y especialmente desde que pues se ha convocado a elecciones y Yair Lapid actúa como primer ministro en funciones, pues digamos que la posición de Israel respecto a la invasión de Ucrania pues es bastante menos prorrusa, por decirlo de alguna manera, que lo que antes era, o menos, digamos, nivelada para tratar de mantener buenas relaciones también con Ucrania y también con Rusia. Yair Lapid, en su papel como ministro de Asuntos Exteriores, criticó en varias ocasiones las posturas de Putin, y ahora pues es cuando Putin, digamos, se toma una especie de venganza, limitando la participación de la agencia judía en Rusia, lo que nos lleva a pensar que quizás de alguna manera está reeditando lo que fueron las políticas en contra de los judíos que querían emigrar a Israel desde lo que era la Unión Soviética, los llamados prisioneros de Sion, con personajes como Natan Sharansky, ¿no? Entre ellos. Ahora, evidentemente, esto no es la Unión Soviética, es Rusia, pero las políticas que pone en marcha Putin cada vez nos recuerdan más a aquellos tiempos. Continuamos en estos. El lunes concluyeron las conversaciones para tratar de restaurar el acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales. En Israel este desenlace no causó sorpresa y mantienen el pesimismo respecto a una respuesta positiva desde Teherán. Importantes funcionarios israelíes afirmaron que no comparten el optimismo que expresaron los europeos, que presentaron el último borrador de un posible acuerdo. Según los expertos israelíes consultados, no hay ningún cambio estratégico por parte de los iraníes y simplemente no están interesados en aceptar este acuerdo. La propuesta elevada por el canciller europeo, Josep Borrell, incluye garantías para las inversiones que recibe Irán. Uno de estos puntos, por ejemplo, contempla un periodo de gracia para que una empresa internacional deje de operar en territorio iraní en caso de que un país se retire del acuerdo y decida sanciones económicas para firmas que trabajan en Irán. También continúa siendo un tema de disputa la lista de entidades sancionadas y la eliminación de la Guardia Revolucionaria iraní de la lista estadounidense de organizaciones terroristas. Estados Unidos y los países europeos consideran que, como mucho, dentro de una semana habrá una respuesta iraní a su propuesta, aunque no se descarta que Irán intente dilatar el diálogo y para eso podría utilizar un método habitual en sus negociaciones, nunca responder que no, sino expresar el deseo de seguir hablando para crear mejores condiciones. Al parecer, la administración de Estados Unidos, aunque aún no se ha relacionado oficialmente con el anuncio, ha aceptado el texto del acuerdo propuesto por la Unión Europea. Bueno, la verdad es que resulta muy difícil imaginarse que Irán acepte el texto propuesto por la Unión Europea. No porque no sea bueno para Irán, sino porque Irán está interesado en prolongar lo máximo este impasse en el acuerdo que limita sus capacidades de desarrollo de armas nucleares, porque está posiblemente solo a meses de desarrollar ojivas nucleares, y esto se podría complementar evidentemente con el lanzamiento de misiles que lleven misiles de largo alcance que lleven este cargamento nuclear para atacar en diferentes destinos. Pero la utilización de armamento nuclear
necesita no solamente de las ojivas y de los cohetes propulsores, sino también de sistemas de control como satélites. Y por eso supuestamente ha iniciado un programa de investigación que tiene fines, ellos dicen, de control de la agricultura. Y de esto habla la próxima noticia. Un cohete ruso Soyuz 2-1BN lanzó este martes al espacio el satélite de observación iraní Kayan, informó Roscosmos, la agencia espacial de Rusia. Kayan, bautizado en honor a un poeta iraní del siglo XI de 600 kilos y situado en una órbita de 500 kilómetros de la Tierra, es un satélite de medición con una precisión para tomar imágenes de aproximadamente 1 metro y tiene fines medioambientales y agrícolas, según las autoridades iraníes. Según el diario estadounidense The Washington Post, en una primera etapa el aparato sería utilizado por Rusia para apoyar su campaña militar en Ucrania, aunque Teherán lo niega, así como que el verdadero objetivo del satélite iraní sería detectar objetivos militares en Oriente Próximo. Bueno, un poco en esta noticia nos da la pauta también por lo que señala el Washington Post, que se han juntado el hambre y las ganas de comer, es decir, han encontrado un terreno abonado para colaborar Rusia y Irán. Irán porque necesita poner en el espacio a este satélite para observar y poder dirigir su armamento de largo alcance, misiles balísticos y posiblemente nuclearizados, y Rusia porque necesita, digamos, seguir adelante con su plan en la invasión de Ucrania sin, digamos, despertar una respuesta demasiado contundente de los que se sitúan frente a él, poniendo en marcha un satélite de observación en medio de esta guerra. Bueno, yo creo que todas las cosas que se señalan en esta noticia son ciertas, es decir, Irán lo que pretende es completar el programa de amenaza nuclear en Oriente Medio, y Rusia lo que pretende es ocultar sus planes para detectar situaciones y amenazas militares en Ucrania, donde están sus fuerzas invadiendo. Así que, bueno, como digo, es una situación complicada, pero en resumen de estas noticias lo que se puede ver es que cada vez más hay dos bloques separados en este mundo que están trazando alianzas más forjadas y más duraderas, ¿no? Vemos que esta alianza entre Rusia, Irán y, por supuesto, los países sometidos a Irán, como pueden ser Siria, Irak y de alguna manera Líbano, y también los países satélites de la propia Rusia, como muchos de los de Asia Central, también algunos países del Magreb como Argelia, y detrás de todos ellos la sombra alargada de China como manto protector y último recurso para esta mitad del mundo, pues que se enfrenta a la otra mitad que solemos denominar países occidentales, que constan básicamente de América o prácticamente América del Norte, Australia, Japón, la India y, por supuesto, Europa, ¿no? Evidentemente, esta división todavía no se ha completado. Hay muchos países y zonas que todavía no se sabe muy bien cuál sería su desempeño en caso de un conflicto global, pero desgraciadamente el mundo se sigue dividiendo en estas dos grandes corrientes a pasos agigantados que esperemos que no lleguen a un enfrentamiento directo. Terminamos así este informativo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Sigan escuchando Radio Sefarad.